La pandemia cambió nuestras vidas y sin duda uno de los aspectos que más se vio afectado es el área laboral y definitivamente tuvimos que aprender a trabajar desde casa, a muchos virtualmente, y esto ha generado también una expectativa respecto a cómo vamos a retomar a la presencialidad, y es que ya avanzamos con la vacunación y es necesario que nos planteemos, y sobre todo las empresas planteen a sus trabajadores si es que regresan 100% a la presencialidad o continúan con la virtualidad, o es que puede darse un proceso mixto entre presencialidad y virtualidad. Vamos a ver justamente los resultados de una encuesta realizada por la consultora Verne Future Mindset. Justamente los resultados de esta encuesta demuestran lo siguiente. ¿Qué es lo que ha revelado? Que las preferencias en la modalidad de trabajo han ido cambiando con respecto a la expectativa que había del 2020 hacia el 2021 y la que existe actualmente con miras al 2022. ¿Quiénes prefieren cuántos? ¿Qué porcentaje prefiere retornar a la presencialidad? Bueno, pues se planteaba que para el 2021 el 14% de encuestados decía que el 2021 debían volver a la presencialidad, mientras que para el 2022 el 13% está de acuerdo con la presencialidad. El trabajo remoto, antes un 41% pensaba que era lo ideal, sin embargo con miras al 2022, solo el 26% de los encuestados prefiere un trabajo remoto. ¿Y qué es lo que ha ganado terreno? El tipo o la modalidad de trabajo mixto, es decir, algunos días presencialmente y otros remotos. El 62% de los encuestados con miras al 2022 desea retornar o ejercer un trabajo mixto entre presencial y virtual. Mientras que el año pasado, cuando se realizó la encuesta, solo el 45% estaba de acuerdo con esta modalidad. Es decir, 62% de los que están trabajando piden una modalidad mixta entre presencial y virtual. Siguiente cuadro. Días a la semana que preferiría trabajar desde casa, pues la mayoría, el 50% quiere trabajar 3 días, mientras que solo el 1% quiere trabajar un día, 35% quiere trabajar 2 días y el 12% 4 días, solo un 2% está de acuerdo con trabajar 5 días. Preferencias hacia la modalidad mixta. Puedo estar más tiempo con mi familia sin descuidar el trabajo. El 23% piensa que puede estar más tiempo con su familia trabajando desde casa. Me gusta ir a la oficina de vez en cuando, pero también me gusta la flexibilidad. 20%. Me permite una mayor productividad. 17%. Mis actividades requieren presencia física por algunas labores. 15%. Eso es la modalidad mixta. Mientras que las preferencias, sí, nuevamente también hacia la modalidad mixta. ¿Qué otros beneficios encuentran los que optan por esta opción? Me permite cuidar mi salud. El 11% se preocupa por el tema del cuidado de la salud, mientras que un 8% piensa que hay un ahorro de dinero y mejor alimentación. Y el 6%, que es el más pequeño porcentaje, permite tener una mejor relación laboral. Dice que a través de esta modalidad permite mejorar las relaciones laborales. Preferencias hacia el trabajo remoto. Quienes prefieren trabajar remotamente dicen: tengo más tiempo para estar con mi familia y realizar otras actividades. El 25% afirma esto, mientras que el 24% afirma que le permite ahorrar dinero y tiempo en transporte. El 19% piensa que se ha demostrado que es efectivo y se sigue siendo productivo con el trabajo remoto. El 19% también dice que permite cuidar la salud y el 14% señala que hay mayor comodidad y flexibilidad. Siguiente cuadro. Es el último cuadro. Bueno, precisamente
para tener mayores detalles y poder ahondar en este tema del trabajo y qué modalidad es la más conveniente para el 2022, o ya algunos desde el 2021 están probando con la modalidad mixta. Y estamos en contacto con Víctor Lozano, él es director de innovación de Verne, quien ha realizado esta encuesta. ¿Cómo está, señor Lozano? Buenas noches. ¿Cómo estás, Paola? Mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Mucho gusto también, y muy interesante el resultado de esta encuesta que afirma el 62% quiere una modalidad mixta. ¿A qué se debe esto? Es interesante porque, de hecho, como mencionabas, el año pasado hicimos este mismo estudio, más o menos por estos tiempos, ya pasó un año. Claro. Y en realidad la gente prefería más el trabajo remoto, y esencialmente porque necesitaba cuidar su salud, ¿no? Había el tema de la pandemia mucho más fuerte, ¿no? Claro. Mucho más intenso por todo el tema de las muertes, etcétera. Entonces había un temor bastante importante, y la gente prefería en ese momento más el trabajo remoto, ¿no? Sin embargo, ya ha pasado el tiempo, y con el tema de la vacunación, pues la gente un poco ha ido priorizando más ciertos temas, y dentro de ello, pues claramente, además ese comportamiento de querer interactuar con otras personas, volver a ver a los amigos del trabajo, etcétera, ha generado que la gente prefiera más el trabajo mixto, ¿no? Y hay un punto que coincide, ¿sí? Respecto tanto al trabajo mixto como al trabajo remoto, que es la familia. Si tú te das cuenta ahí, sale, puedo estar más tiempo con mi familia sin descuidar mi trabajo. Entonces, todo este tiempo nos ha, de alguna manera, visto de que el valor de la familia, ¿no? Y eso es claro, y eso es algo que también las empresas tienen que considerar, ¿no? ¿Cuál es ese valor que los peruanos están dando hoy en día a la familia? Y otro concepto es la flexibilidad, ¿no? Cómo es que las empresas se adaptan a las diferentes necesidades que pueda tener el peruano respecto a cómo quisiera trabajar dentro de un escenario ideal. Entonces, me gusta ir a la oficina de vez en cuando, pero también me gusta la flexibilidad, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo es que el peruano va a preferir ir 3 días quedarse en casa, mejor dicho, y los otros 2 días de repente trabajar de la oficina, o viceversa, ¿no? Entonces, digamos que hay esos hallazgos interesantes. Y si te das cuenta, dentro de este top 10, tanto a nivel modalidad mixta como remoto, me permite cuidar mi salud, está dentro del top 10, claro, pero ya no está ubicado en los primeros lugares, ¿no? Sí. Está, digamos, sexto lugar, séptimo lugar. Entonces, hay un cambio importante de parte de los trabajadores en general peruano respecto a estas modalidades de trabajo, ¿no? Señor Lozano, lo que pasa es que también con el tiempo hemos ido descubriendo y encontrando el gusto a la virtualidad, ¿no es cierto? Y hay algo muy interesante que revela esta encuesta, que habla de la productividad. El 54% piensa que su trabajo ha sido sumamente productivo haciendo virtualidad, haciendo trabajo virtual. Sí. Esto es muy interesante porque hasta hace poco también escuchábamos y notábamos un malestar de los trabajadores que estaban en casa porque los chicos estaban siempre incomodando de alguna manera, por decirlo de alguna manera, sin ofender, pero evidentemente las demandas cuando estás en casa son distintas a cuando estás en la oficina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ha ido, digamos que, transfigurándose esta situación? Sí, de hecho, bueno, yo tengo una niña de 13 meses, entonces entiendo perfectamente el sentimiento de muchas personas. Y sin duda alguna hemos venido aprendiendo, ¿no? Esa es una palabra que nosotros tomamos mucho en Verne, Mindset, la capacidad que tiene el peruano de adaptarse a las circunstancias. Nosotros históricamente somos personas, ciudadanos, digamos, que nos adaptamos a las diferentes crisis y situaciones que han pasado. Y ciertamente en los primeros meses nosotros, cuando hicimos este corte, en el primer estudio, vimos que sí, que efectivamente la gente estaba agotada, muchos pensaban que trabajaban mucho más, digamos, antes de la pandemia. Sin embargo, esto se ha ido flexibilizando. El peruano, en su ADN de adaptación, justamente ha venido ya aprendiendo, y en ese aprendizaje ir viendo incluso algunos cuadros de repente me han mostrado ahí, tenemos, ¿no? Por ejemplo, las personas que piensan que trabajar de manera virtual
también, digamos, implica saber trabajar de manera en equipo, ¿no? Que es un tema que sin duda alguna las empresas hoy en día necesitan. Y esta pandemia pues ha acelerado los cambios de manera muy importante. Lo que nosotros veíamos en el mundo, en empresas globales de innovación como Google, Amazon, respecto a cómo íbamos a trabajar en el futuro, pues el futuro es hoy. Ya llegó, la pandemia aceleró y nos toca a nosotros como profesionales pues adaptarnos, digamos, a estas circunstancias que claramente el peruano lo está haciendo, ¿no? Y esto ha llevado a que 42% de las empresas ya tengan definido cómo van a trabajar el próximo año, pero la mayoría aún no lo tienen claro. Están viendo un poco el panorama, ¿no? Y me imagino también evaluando cómo manejar el tema de los aforos y diversas situaciones que también implica la presencialidad. No se puede volver el 100% y llenar las empresas tampoco. No se, es realmente una preocupación en cuanto a varios aspectos, ¿no es cierto? Veamos un poco ese punto. Sí, de hecho, tenemos una incertidumbre ya de la pandemia, ¿no? Junto con esto hay una incertidumbre mayor que es también la política económica. Entonces, eso hace que el empresario peruano pues ya no esté pensando qué va a hacer el próximo año, sino qué va a hacer el próximo mes, ¿no? Entonces, esa mentalidad, ese mindset, pues, digamos, está incorporado en estos tiempos, ¿no? Entonces, no necesariamente, digamos, las empresas que no lo han comunicado no es que lo hayan pensado, no lo hayan pensado, ¿no? Sencillamente es que están justamente midiendo cuáles son los movimientos y los cambios que va teniendo el mercado, ¿no? Sin embargo, sí es importante ya en esta etapa, falta 2 meses para terminar el año, ya llega Navidad prácticamente, entonces sí es importante que las empresas se preocupen en ser claros en la comunicación, porque muchas empresas pueden haberse preparado, pero comunicar bien es una tarea muy importante en esta etapa en que seguimos incertidumbre, ¿no? Comunicar bien es un valor que las empresas tienen que tomar en cuenta y empezar a construir, digamos, una experiencia al empleado, los trabajadores peruanos, que les permita desarrollarse, ¿no? y formarse, ¿no? Lo que queda claro es que la virtualidad o quizá este sistema, esta modalidad mixta, no va en desmedro de la productividad, ¿no? Y eso lo han podido evidenciar las empresas y eso también es importante, significativo para tomar una decisión. Por supuesto, ¿no? La modalidad mixta es el presente, es el futuro. Iremos aprendiendo para ver si de repente liderar a nivel mixto, o sea, en modalidad mixta es mejor o es mejor liderar a nivel presencial o siempre va a ser una combinación. Eso es algo que estamos aprendiendo todos y en Verne Future Mindset, de hecho, estamos justamente siempre estudiando todas estas habilidades del futuro, ¿no? Evidentemente hay rubros que lo permiten y rubros que no, ¿verdad? Y en torno a eso también estará la decisión. Exactamente, ¿no? De hecho, la gente extraña, o sea, el peruano siempre, el latinoamericano en general, somos personas que extrañamos los abrazos, extrañamos estar en familia, compartir con los amigos, necesitamos eso, es parte de nuestro ADN. Pero digamos que parece que el futuro es más híbrido, ¿no? Así es, parece. Recomendaciones, por favor, señor Lozano, para los empresarios y para los trabajadores, para asumir el reto laboral del próximo año y lo que queda ya del 2021. Por supuesto, Paola. Creo que hay una recomendación que es importante, que es siempre estar aprendiendo, ¿no? Hoy en día, pues, estamos en una era donde ya no es que estudiamos una carrera y se terminó, ¿no? Sino que siempre estar capacitándonos, ¿no? Y fortaleciendo nuestro aprendizaje. Está súper claro que una empresa y profesional que no aprende, pues una persona que se va a quedar en el tiempo, ¿no? Entonces, la parte del aprendizaje, el desarrollo de habilidades, este estudio también comprende, digamos, las habilidades más importantes que se necesitan en pandemia, el tema del liderazgo, trabajar en equipo, la empatía, toda la parte más técnica como el análisis de data, ¿no? La gestión, digamos, de la experiencia del cliente, etcétera, son temas que hoy en día los profesionales y los empresarios, por un lado el profesional debe aprender y por el otro lado el empresario debe aprender a desarrollar hacia sus clientes. El otro punto es la flexibilidad, entender que cada organización tiene diversas áreas y que cada área tiene una necesidad distinta, entender al individuo, a la persona, ¿sí?
antes que al colaborador, ¿no? Entre comillas. La pandemia nos ha permitido entrar en nuestras casas muchas veces a través de estas conexión, a través de Zoom, virtual, etcétera, y hemos aprendido de que detrás de esa persona, ¿cierto? Detrás de ese profesional hay una persona y hay una familia y hay un contexto interesante que tenemos que conocerlo para poder seguir construyendo valor. Somos un país altamente trabajador y tiene un ADN de, digamos, de saber salir siempre adelante, pero tenemos que estar preparados, ¿no? Creo que la capacitación y la formación es importante. Para todo. Muchísimas gracias, señor Lozano. Gracias por esta información que nos ha dado. Definitivamente la pandemia nos ha traído este plus, ¿no? Que es la flexibilidad, y hemos aprendido a descubrir también nuevas habilidades que teníamos guardadas. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más noticias. Tenemos deportes, por supuesto. Volvemos con Renzo Dulanto.